Bueno, amén, gloria a Dios. Qué bonito tiempo de adoración. Ahora dispongamos de nuestros corazones para que la palabra del día de hoy sea de... Sí. Bueno, para que la palabra del día de hoy sea de entendimiento y sabiduría para nuestras vidas. Damos paso al pastor Israel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 12. Mateo, capítulo 2, versos del 1 al 12. Voy a estar leyendo el día de hoy con pura NTV, a excepción de un texto que lo uso en otra versión. Pero vamos a estar leyendo en esa versión para que lo tengan presente. Dice así la escritura: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes escuchó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. ¿Pueden sentarse? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Te damos gracias porque tu respaldo es palpable, Señor, a pesar de nuestras condiciones. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu nos guía, nos dirige, aún en nuestras carencias. Y al igual que estos sabios, Señor, si hay disposición en el corazón, tu Espíritu nos lleva al lugar correcto. Gracias porque estamos aquí, gracias porque nos has traído aquí, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que hay que decir, y que todo mundo lo sabemos, es que el nacimiento del bebé rey o el nacimiento del niño rey fue acompañado de muchísimas visitas. Sabemos la visita de los pastores, sabemos de otras visitas que estuvo teniendo a lo largo de su desarrollo, aun cuando fue al templo y se encontró con los ancianos. Pero entre estas visitas no pudo faltar la visita de unos sabios que eran extranjeros, no eran reyes, ni eran magos tal cual como podríamos pensar ahora, pero eran unos sabios que fueron hasta Belén a encontrarse, o a encontrar más bien, a Jesús. Ya mencionamos en otras ocasiones, Belén fue el hogar ancestral de David, el gran rey de Israel, el cual fue el fundador de la dinastía real. Sin embargo,
también mencioné el domingo pasado, Belén era un pueblo insignificante, era un pueblo pequeño e insignificante, no tenía mucho valor entre las personas. Bueno, estos sabios, que ahorita voy a hablar un poquito más acerca de ellos, vinieron desde el oriente. ¿Quién sabe de dónde? ¿Quién sabe qué tan al oriente? Porque pues se supone que toda esa zona es el oriente. Pero vinieron desde el oriente y viajaron hasta Belén para encontrarse con este bebé rey o este niño rey. A estos viajeros, en el griego original la palabra sí es magoi, que la podríamos hacer una transliteración o traerla al español como magos, pero no es que hicieran magia, no es que hicieran cosas raras y espiritistas o cosas de ese estilo, sino que más bien eran personas consideradas como sabios. ¿Por qué? Porque estos sabios, lo que significa es que eran personas astrónomas, eran personas que acumulaban un montón de información, un montón de conocimiento en su cabeza, les gustaba conocer culturas, les gustaba estudiar las estrellas, les gustaba conocer profecías, les gustaba entender temas que se decía que iban a cumplirse en un futuro, y una vez que ellos los asimilaban, una vez que ellos los comprendían, buscaban la aplicación o la ejecución de dicho acto. Así que otra cosa que es importante decir es que no solamente eran tres, posiblemente eran muchos sabios, muchos magos los que venían haciendo este viaje para encontrar al niño rey. La idea de que eran tres es porque el niño rey recibió 3 regalos, pero la realidad es que eran muchos magos. La palabra magoi, que es la palabra griega, en siglos posteriores y hasta los tiempos del Nuevo Testamento, cubría libremente una gran variedad de personas interesadas en sueños, astrología, magias, libros, y que pensaban que contenían referencias misteriosas acerca del futuro o cosas semejantes. Así que la categoría de magos pues, es muy amplia, muy diversa, pero vamos a ver algunas características muy particulares de estos sabios o estos magos. Ellos venían del oriente, así que podríamos pensar que o formaban parte de la casa de Israel del norte, la que había sido dividida y que después había sido dispersada, o simple y sencillamente sí eran gentiles, es decir, ya no eran israelitas, no tenían sangre, pero existe una gran posibilidad de que ellos mismos hayan sido israelitas, ya no considerados como judíos, pero sí israelitas, personas sobre las cuales también cayó la promesa de salvación de Abraham. Y es importante pensar esto porque ellos conocían las promesas, ellos conocían las profecías acerca del nacimiento de un redentor para Israel. Así que ellos o las buscaban y las conocían porque amaban el conocimiento, o realmente había algo en su corazón que los hacía atesorarlas. Tenemos que preguntarnos estas cosas acerca de estos reyes, estos magos sabios, la costumbre de decir que eran reyes magos. Así que ellos conocían la promesa del Mesías y probablemente esperaban la consolación de Israel juntamente con otros israelitas o hebreos. Y déjame decirte, hace algunos meses prediqué una serie acerca de que se llamó Entonces vendrá el fin, y estuvimos hablando de muchos historiadores del primer siglo, la mayoría de ellos griegos y romanos. No sé quién se acuerda de todos esos historiadores, pero esos historiadores vale la pena echarnos un clavado a leer sus libros, a leer sus apuntes, porque estos historiadores nos hablan de muchas cosas que suceden en el primer siglo que es difícil para nosotros comprender. Y al menos 2 historiadores en sus escritos señalan que existía una vaga idea que poco a poco se fue haciendo muy marcada, de que en Judea se iba a levantar un hombre poderoso que gobernaría toda la tierra. Desde el primer siglo, entre los gentiles existía esta idea. Y quiero que nos detengamos un momento a pensar esto. Quiero leerlo tal cual como lo pude extraer. Había una esperanza general de un Mesías o un gran hombre de Judea. No mucho después de que naciera Jesús, un historiador romano llamado Seutonio escribió: se había esparcido sobre todo el oriente una creencia antigua y establecida de que estaba destinado en aquel tiempo a los hombres que venían de Judea, de que uno de ellos gobernaría el mundo. Eso lo dijo un historiador nada creyente. Otro, conocido como Tácito, da aproximadamente un escrito muy similar, y él escribió y dijo: había una convicción firme que en este mismo momento el oriente iba a convertirse en una zona poderosa y los gobernantes de Judea iban a adquirir el imperio universal.
Quizás no les llame mucho la atención todo esto, pero es muy emocionante ver cómo otros historiadores, cómo gente de afuera tenía esa percepción acerca de Jesús y de lo que iba a suceder con este niño rey o este bebé rey judío. Así que la tradición de que los reyes, de que los magos eran reyes, eso se agregó hasta el año 225 bajo la idea de la escritura de, por ejemplo, el Salmo 68:29, que dice que los reyes de la tierra van a venir y van a adorar al Salvador. Y ahí se agregó de que ellos eran reyes, magos o reyes sabios, pero no es que literalmente hayan venido reyes de otros reinos a adorar a Jesús. Eso no sucedió. Y es bueno mencionarlo para quitarnos algunas ideas que no son tan bíblicas o no son tan correctas. De hecho, hay algunos evangelios apócrifos, y de uno de los evangelios apócrifos es que se saca el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. No vienen nuestros evangelios canónicos, o perdonen que use palabras tan raras, pero el canon es tal cual la Biblia como nosotros la tenemos. Pero hay más evangelios que se escribieron. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son los únicos. Hay más. Se consideran apócrifos porque no cumplen con ciertas características que nos permiten considerar que son fidedignos o que son fieles para nosotros, pero fueron escritos. Y en uno de esos evangelios se menciona que los nombres de estos sabios eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero bueno, solamente son detalles curiosos que creo que es bueno llenarnos también de información. Dice la escritura y en Mateo capítulo 2 que estos sabios del oriente venían viajando y llegaron muy particularmente ¿a dónde? ¿A Jerusalén o a Belén? Primero a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén, y Jerusalén no es Belén. Hay una distancia de aproximadamente 9 kilómetros entre Belén y Jerusalén. Estos sabios del oriente llegaron primero a Jerusalén. Ellos fueron guiados por un fenómeno astronómico mencionado como la estrella. Una estrella que anunció el nacimiento del Salvador o el Redentor de Israel. Cuando estos sabios llegan a Jerusalén, el texto nos narra algo muy interesante. Dice el versículo 2 que cuando estos sabios llegan a Jerusalén, ellos empiezan a preguntar por todos lados: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Nosotros vimos su estrella mientras salía y vinimos corriendo a adorarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y toda la gente en Jerusalén se sacó de onda. Y esto es un dato muy interesante, porque nadie esperaba el nacimiento de Jesús. Nadie. Así que cuando estos reyes llegan, cuando estos sabios llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Ya había un rey gobernando sobre esa zona, sobre la zona de Judea. Había un rey que no era un rey legítimo, que los judíos lo consideraban como el ilegítimo. También hablé de él hace un tiempo. Herodes el Grande. Un rey que fue impuesto sobre los judíos gracias al resultado de algunas revueltas internas entre la nación judía. Después, en el tiempo alrededor de los macabeos, unos 200 años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, 50 años antes de Cristo. Y Herodes fue establecido como un rey no legítimo. Así que cuando llegan estos sabios del oriente y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Todo el mundo voltea a ver a Herodes y dice: creo que tú no eres. Y inicia un conflicto en medio de Jerusalén. De hecho, el texto dice que, versículo 3, cuando el rey Herodes escuchó eso, se perturbó profundamente, al igual que ¿quién? Que todo en Jerusalén. Ah, caray, ¿cómo que tenemos un rey? ¿Y cómo que acaba de nacer? ¿Dónde está? ¿Quién se supone que es? No, estos sabios terminaron siendo profetas que anunciaban y proclamaban lo que acaba de suceder. Nadie esperaba la manifestación de un Salvador. Y yo te hago una pregunta: ¿será acaso que se les había olvidado la promesa de un Redentor? ¿Será acaso que a todo un pueblo oprimido por los romanos se le había olvidado la promesa de un Redentor? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que eran muy pocos, o al menos en la Escritura encontramos muy pocos los que esperaban la manifestación de un Redentor.
Ellos hacen esta pregunta y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos viajaron una gran distancia para honrar a este rey. Ahora, hoy en día los judíos, gracias al cristianismo, y es curioso lo que voy a decir, tienen un gran valor y un peso ante la humanidad. Pero en el primer siglo los judíos no eran nada. No eran nada. Un reino que unos cuantos años atrás, no sé la fecha exacta, pero unos 800 más o menos años atrás, o 900 años atrás, se había dividido en dos, y que 10 de las 12 tribus se habían perdido y se habían ido en la dispersión, y que después las otras fueron oprimidas por Roma, luego por los griegos, primero por Babilonia, luego por los griegos, luego por los romanos. ¿Quiénes eran esos judíos? No eran nada, no eran nadie en el primer siglo. Y entonces es curioso cómo estos sabios se preocupan por buscar al rey de un pueblo insignificante que no figuraba en ese tiempo. ¿Verdad? Y menciono todo esto porque tenemos que detenernos a considerar el esfuerzo que estos sabios están haciendo. El gran viaje que ellos están emprendiendo para ir a adorar al rey de ¿sabe qué pueblillo es o hay? Es sorprendente que estos sabios se hubieran molestado tanto por honrar a un rey recién nacido, a un bebé, que ni siquiera iba a recordar en su memoria la visita de estos sabios. Pero aún más es sorprendente que hayan venido a visitar al rey de los judíos. Y me atrevo a decir que esta actitud de estos sabios era parte de su verdadera adoración y su genuina adoración hacia este rey. Ahora, el texto de Mateo dice algo muy interesante. ¿Ustedes han visto alguna vez que alguien nazca y ya nazca siendo rey? Nace siendo príncipe y espera la muerte del rey para que él tome posesión. Pero muy particularmente Mateo nos dice que este bebé recién nacido es rey desde que nació. Y no tanto Mateo, porque Mateo lo pone en palabras de los sabios. Los sabios llegan diciendo que este bebé recién nacido ya es un rey, y es el rey de los judíos. Así que cuando Herodes escucha esto y toda Jerusalén escuchan esto, se turban en su corazón. Ellos dicen, los sabios dicen: hemos visto una estrella que nos ha guiado y nos ha traído hasta aquí. Y bueno, mucha gente especula acerca de esa estrella. Algunos dicen que fue la unión de Saturno y Júpiter, porque coincide más o menos con que hace 2000 años sucedió la unión de Saturno y Júpiter. Ustedes saben que este tipo de eventos astrológicos se ven, a veces son muy palpables. Hoy en día, con nuestras ciudades tan desarrolladas y tan llenas de iluminación, es muy difícil apreciar el cielo. Pero en aquellos tiempos donde no había energía eléctrica, donde nuestras únicas formas de iluminarnos eran las antorchas, entonces era un poco más fácil percibir los cielos. Y bueno, algunos dicen que fue la unión de Saturno y Júpiter, otros dicen que fue la unión de otros planetas, otros sugieren que fue una supernova, otros piensan que fue un cometa, una estrella única. Lo que haya sido, hermanos, nuestro Dios es dueño de todas las cosas y Él usa lo que Él quiere, cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Si en el Antiguo Testamento Él hizo que el sol retrocediera, ¿cómo no iba a poder usar alguna estrella para hacer lo que Él quisiera anunciar? La realidad es que esta estrella estaba ahí presente y se logró el cumplimiento de Números 24:17. ¿Lo tienes ahí, Gabri? Números 24:17, que dice algo así: lo veo a Él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, y aplastará la frente del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Una profecía que nos estaba anunciando que iba a haber una estrella que se iba a levantar para anunciar a aquel que iba a gobernar a Israel. ¿Ok? Así que cuando oyó esto el rey Herodes y todo Jerusalén se turbaron. Y quiero detenernos también un momento, casi no tiene nada que ver con la prédica, pero hoy estoy dando datos curiosos. Y Herodes, hubo 3 Herodes en la historia, por eso
Este Herodes no es el mismo Herodes de cuando Jesús va a la cruz y entra a juicio con otro Herodes. Es Herodes padre y Herodes hijo y los otros hijos, pero el más fregón de todos, por decirlo así, fue Herodes el Grande en los tiempos de Jesús. Este Herodes el Grande se conocía como el Grande porque realmente fue alguien grandísimo. En alguna manera era un gran gobernante, fue un excelente constructor, fue un excelente administrador, entre otros aspectos. Era excelente en la política, pero era una persona que estaba llena de crueldad. Él era rico, él estaba dotado políticamente, intensamente era leal, era un excelente administrador y era lo suficientemente listo como para ser rey de los judíos, aunque existía un imperio romano oprimiendo a los judíos. O sea, ¿se dan cuenta cómo ese hombre se movía? Que él logró seguir siendo rey aún cuando los romanos habían venido a oprimir a los judíos. O sea, era muy hábil, era muy hábil. Fue una persona que durante los tiempos de hambruna se movió de una forma excelente, tuvo proyectos de construcción increíbles, entre ellos el templo. Recordemos que los fariseos y los saduceos y los escribas casi adoraban más a Herodes que al templo, por lo que él había hecho con el templo, el segundo templo que fue levantado, que fue reconstruido. Pero le encantaba tanto el poder que oprimía a la gente con impuestos increíblemente elevados. Por eso muchos judíos lo consideraban como un usurpador. Y en sus últimos años, mientras sufría de una enfermedad que agravó su paranoia, él usó la crueldad, los ataques de ira y celos, matando a gente cercana, y no solamente gente cercana, sino a su propia esposa y a sus 2 hijos. Tenía una hambre de poder impresionante. Y debido a ese hombre y debido a ese corazón es que después nosotros sabemos que ese mismo Herodes manda matar a todos los niños de la zona de Belén que tuvieran menos de 2 años. ¿Dónde hemos visto eso en la escritura también? Con Moisés. De hecho, aquí mismo el Evangelio de Mateo lo dice que Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, versículo 7, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez y empezó a hacer cuentas y dijo, ok, si esta estrella apareció hace tantos meses, este niño debe tener tantos meses, en el momento en el que yo decida asesinar a todos los niños deben de tener menos de 2 años. Era audaz. Era muy audaz. Así que Herodes se turba y empieza a maquilar un plan. No sé si eso vaya a durar mucho. ¿Pueden cerrar la puerta? El portón también. Herodes se turba y entonces empieza a maquinar un plan en su corazón, en su mente, con el deseo de hacer algo en contra de lo que está sucediendo. Herodes fue alguien que asesinó a mucha gente de su familia porque sospechaba de deslealtad. Herodes mismo mató y aniquiló al Sanedrí que estaba presente en ese momento para tener un próximo Sanedrí a su favor. Mató a 300 oficiales de la corte, mató a su esposa Mariame, a la madre de ella, Alejandra, a su hijo mayor, Antiparte, y 2 hijos más, Alejandro y Arisóbulo. A su propia familia, era un sanguinario. Así que cuando él se da cuenta de que se está levantando un rey entre los judíos, él dice, este no me va a quitar mi trono, él no me va a quitar mi poder. Ahora, hay algo interesante y es que este hombre, Herodes, cuando los sabios del oriente aparecen y preguntan dónde está el rey, este Herodes manda a traer a los que se supone deben de saber dónde está el rey. Manda a traer a los escribas, manda a traer a los fariseos y les hace la pregunta y le dice, ¿dónde se supone que debe de nacer el Mesías? Los sabios no sabían, ojo, pero los fariseos sí sabían. Y yo pregunto, ¿por qué si los fariseos sabían dónde habría de nacer el Mesías, por qué nadie tenía sus ojos puestos en Jerusalén? ¿Por qué nadie tenía sus ojos puestos en Belén?
Estos fariseos y escribas le contestaron citando Miqueas capítulo 5 versículo 2 y 2 de Samuel 5:2, que aquí en Mateo 2 lo encontramos en el versículo 6, cuando ellos citan y dicen: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será ¿el qué? El pastor de mi pueblo. Así que, hermano, hermana, tener mucha información y conocimiento en nuestra cabeza no es garantía de nada. Los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos tenían su mente y su corazón repleto de información, conocían las escrituras al derecho y al revés, y nadie de ellos tenía el corazón puesto en Belén. Y unos sabios, extranjeros, muy poco expertos en la palabra, quizás habían emprendido un viaje desde muy lejos para venir a adorar al niño rey. ¿Cuánto les gusta que haya durado el viaje de los sabios hasta Belén? No días ni semanas, meses. Mucha gente estima que hasta un año. Así que posiblemente Jesús no solamente nació en Belén, sino que su primer año lo vivió en Belén. Así que estos sabios o emprendieron su viaje antes de que Jesús naciera, cuando la estrella apareció, o la estrella apareció en el momento en el que Jesús nació y estos sabios se presentaron meses después. No fue al día siguiente, no fue a la semana siguiente de que Jesús nació, ya había pasado un tiempo. Este bebé ya estaba un poquito grande. Este viaje tardó tiempo. Y lo menciono como algo importante porque ya dije que estos sabios iniciaron un acto de honra y de adoración desde que emprendieron su viaje. No es como ir de aquí a la vuelta de la esquina. No es como iniciar una peregrinación de aquí a donde usted la quiera y le plazca. Fue algo más grande, fue una distancia más grande, un proyecto más grande, porque había realmente un deseo de conocer a este bebé rey y adorarlo. Y quiero que nos detengamos a meditar por un momento en todo lo que hay de por medio para que este viaje se haya logrado. Las ideas, las intenciones, la preparación, la inversión de tiempo, la actitud del corazón, todo lo que estos sabios empezaron a acumular para que ese viaje por fin se lograra, es adoración. La actitud con la que te levantas en la mañana y dices: hoy es el día del Señor, me voy a levantar, voy a estar arreglado, voy a estar a tiempo, voy a llegar puntual, porque el Señor se merece eso. Eso es adoración. Pero si eres de los que se levantan a las 11:30 de la mañana esperando llegar a la iglesia a tiempo y no llegas a tiempo, no hay actitud de adoración en tu corazón. Porque la verdadera adoración no solamente se trata de arrodillarse y postrarse o levantar las manos o dar un regalo o dar una ofrenda, sino que tiene que ver con toda la preparación que hay previa, que hay antes de que eso se ofrezca y se entregue. Y estos sabios nos dan un claro ejemplo y quizás una clara tunda de cómo es que se debe adorar al Señor y cómo es que uno tiene que presentarse delante del Rey. Porque ese viaje no fue barato, no fue sencillo. No costó un día, ni 2 días, ni 2 semanas, sino meses. Meses. Fue la estrella la que los ayudó a retomar el camino y ahora sí llegar al lugar correcto. Llegaron primero a Jerusalén y obviamente había un propósito que ellos llegaran a Jerusalén. Despertaron a toda la ciudad que no esperaba a un Mesías, pero ahora sí llegaron a Belén. Me atrevo a decir que ellos llegaron a ver no solamente al rey de los judíos, sino al rey de ellos mismos. ¿Qué fue lo que llevó a estos sabios a llegar ahí? ¿Qué fue lo que llevó a estos sabios a llegar ahí? Y hago esta pregunta intencionalmente porque, insisto, fue la suma de muchísimas cosas. No es que tuvieran pata de perro y dijeran: vámonos. Fue la suma de muchísimas cosas. Estos sabios tenían
conocimiento, tenían sensibilidad de los tiempos, tenían esperanza, tenían el deseo y la actitud de emprender la búsqueda, tenían disciplina, hicieron sacrificios, pasaron por peligros, invirtieron de sus propios bolsillos para hacer un viaje de ese tamaño y de esa magnitud. Todo con el fin de presentarse ante el Rey. ¿Qué dice el versículo 2 de Mateo 2? Dice, vimos su estrella mientras salía y nosotros hemos venido a adorarle. Por si a ti te parece poca cosa adorar al Señor, estos hombres hicieron un esfuerzo extraordinario para hacerlo. Vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Yo creo que todo esto es un acto de adoración. El ser capaces de reconocer la superioridad del Señor, aun cuando está siendo un bebé en pañales. El ser capaces de rendirse ante esta superioridad es un acto en sí mismo de adoración. ¿El Señor en qué era superior? Si era un bebé, si estaba en pañales, en su propósito. Así que dice el versículo 11 que cuando vieron la estrella se llenaron de, 11 dice, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron y adoraron y dieron un presente. Se inclinaron y adoraron y dieron un presente. Era muy común en aquellos tiempos, yo creo que todavía hasta el día de hoy, que uno no puede presentarse ante la realeza o una persona de importancia sin traer algún presente, ¿verdad? De hecho todavía lo hacemos, cuando alguien importante se manifiesta, nos preocupamos por no llegar con las manos vacías. Y más si nosotros somos los invitados o si nosotros somos los que estamos por llegar. No llegar con las manos vacías, ¿verdad que sí? Esta idea de traer presentes es muy interesante, porque estos sabios, que seguramente eran más de 3, trajeron 3 regalos muy oportunos a la persona de Jesús. Y estos regalos fue oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. ¿Quién sabe cuánto y en cuántas cantidades? Pero traían regalos. A eso súmale lo que les costó el viaje. A eso súmale todos los meses fuera de casa sin producir capital para vivir. El oro es un regalo que nos habla acerca de realeza. El incienso es un regalo que nos habla acerca de divinidad, ¿verdad? ¿A quién se le quema el incienso? A Dios, o comúnmente la gente pues a sus dioses, ¿no? A sus santos. Y la mirra era el ungüento o el aceite que se usaba para ungir los cuerpos muertos. Bueno, no ungirlos, sino prepararlos para que fueran preservados. Es casi seguro que los magos hicieron este regalo sin darse cuenta, pero ellos simplemente querían honrar al rey de los judíos. Ahora, hay que mencionar que estos regalos preciosos no fueron presentados a María, a José, sino a Jesús mismo. Sin embargo, el niño Jesús no usó ni gastó ninguno de estos preciosos regalos porque era un bebé. Era un bebé. Pero ¿sabes quién sí usó estos regalos? Sus padres. Obviamente el texto no lo dice, pero podemos inferir lo que sus padres usaron estos regalos con sabiduría en el favor de este bebé rey
y en su beneficio. Y déjame decirte que de la misma manera, cuando nosotros le damos a Jesús hoy, o cuando nosotros le damos al Señor hoy, tú podrás decir, pero yo no veo que el Señor necesite. Pero aportamos confiando en la sabiduría de las personas que administran, de que se van a usar bien, de que son recursos que se van a utilizar de la manera correcta. Cuando le damos a Jesús hoy, no le damos a Él directamente, sino a su pueblo, quienes usan estos regalos y estas ofrendas en su favor para el beneficio del reino y con la sabiduría de Dios. Y eso buscamos. ¿Puedes imaginarte qué útil fue ese oro para José en los siguientes meses? Porque a la noche siguiente el Señor levantó a José a medianoche y le dijo, tienes que llevarte al niño y a su madre a Egipto. ¿Cómo crees que se pagan esos viajes? ¿Y qué tan costosos crees que son? Seguramente eran muchísimo más costosos que hoy, que tenemos vehículos, que tenemos combustible y que tenemos medios de transporte eficaces y rápidos. Ese oro, ese incienso, esa mirra le ayudó a José a pagar el costo del viaje a Egipto y de regreso y a mantener todas las cosas en orden. El Padre Celestial sabía cuáles serían esas necesidades y proveyó con anticipación, siempre con anticipación. Y así es el Señor, siempre provee con anticipación. Y lo hemos experimentado de muchas maneras. Estos regalos en las manos de Jesús podrían parecer inútiles, pero yo te hago una pregunta, ¿lo fueron? ¿Fueron inútiles? ¿Qué otros regalos o ofrendas fueron traídas al Señor de forma extraordinaria y podrían haber sido consideradas como inútiles? Existe una declaración en Deuteronomio sumamente extraordinaria para nosotros hoy. Es un texto que desde que yo lo oí se ha marcado mucho en mi corazón. Deuteronomio 16:16, te lo voy a leer en una versión mezclada y construida por yo. Pero Deuteronomio 16:16, si lo puedes poner, Gabri. Nada más para que vean que ahí está y que no hay nada chusco, solamente lo acomodé un poquito más. Deuteronomio 16 y 17. Dice así la escritura: cada año, bueno, antes de eso explico, el Señor le acababa de decir al pueblo que el pueblo tenía que ir y presentarse delante de Dios en ciertas fiestas específicas. La primera fue Pascua, panes sin levadura y primicias, que son las tres fiestas que nosotros normalmente conocemos que Jesús cumplió. Las tres están seguiditas, empiezan los panes, luego viene la Pascua y después de la Pascua a los 3 días viene la fiesta de primicias. Y les dice, en esas fiestas, y luego vienen las fiestas de la cosecha, que es cuando se levanta todo y se presentan ofrendas también delante del Señor. En esas ofrendas, en todas esas ofrendas, el Señor dice esto, en todas esas fiestas el Señor dice esto: cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales. No son 3 fiestas, son festivales que incluyen varios días de fiestas. El festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Pero, ¿qué dice? Pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. La Reina Valera 60 dice: nadie se presentará con las manos vacías. Y el versículo 17 dice: todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. La construcción que yo hice es: se presentarán delante del Señor y nadie se presentará con las manos vacías. Lo harán según los haya bendecido. Así será la ofrenda que presenten al Señor. Pero ahora yo te hago la pregunta que todo el mundo nos hacemos cuando somos codos y arrogantes. ¿Será acaso que el Señor necesita de nuestras ofrendas? ¿El Señor necesita de nuestra adoración, de nuestro servicio, de nuestro tiempo, de nuestro sacrificio? No.
No te necesita. No me necesita. Vamos a Salmo 51, versículos del 7 al 15. Salmo 51, versículos del 7 al 15, dice así la escritura. No es el 51, es el 50. Salmo 50, aquí yo me equivoqué, del versículo 7 al 15 dice: oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que yo tengo contra ti, Israel. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. No tengo queja. Pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos. Yo soy el dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso yo bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que has hecho al Altísimo. Después, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¿Será acaso que el Señor necesita nuestras ofrendas, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestros sacrificios? La respuesta es no. No los necesita. Y entonces, ¿por qué en Deuteronomio está pidiendo que no se presenten con las manos vacías? ¿No será más bien, hermanos, que tener esta oportunidad de dar y de ofrecer no es para Dios sino para nosotros? ¿No será que más bienaventurado es dar que recibir? ¿No será que en esta oportunidad nosotros vamos a poder ofrecer, adorar y desprendernos de nosotros mismos? ¿No será que ofrendar y dar es un acto de honra y de adoración en el cual tenemos la oportunidad de reconocer quién es Dios? Mira lo que dice Primera de Crónicas 29 del 10 al 19. Primera de Crónicas 29 del 10 al 19 dice así la escritura. Está hablando David, está en su lecho de muerte, a punto de morir prácticamente. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: escucha bien, iglesia, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor. Este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solamente vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza está en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Fíjate la pregunta. David no se está jactando de decir yo te estoy dando. David está diciendo: ¿cómo es posible que me permitas darte algo? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solamente lo que tú primero nos diste, o mejor conocido en Reina Valera 60 como que todo lo recibido de tu mano nosotros te damos. Estamos aquí solamente por un momento, visitantes, y extranjeros en la tierra. Al igual que nuestros antepasados, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasarán pronto sin dejar rastro. Oh Señor, nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas. ¿Por qué? Por voluntad propia y con alegría. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel,
Haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Qué preciosa oración de David. Él no está buscando prosperidad para su pueblo. Él está diciendo al Señor que tu pueblo siempre desee obedecerte y asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. Qué preciosa actitud del corazón de David al decir: ¿quién soy yo para darte algo? ¿Quién es este pueblo? ¿Quién somos nosotros para darte algo? Pues todo es tuyo. Traer nuestras ofrendas delante del Señor siempre debe ser un acto de honra y de adoración. Tú no le haces ningún favor a Dios ni a la iglesia. Tú no le haces ningún favor a Dios ni a la iglesia. Recordemos a Abraham que al entrar delante de quien estaba, recordemos a Abraham que al entender delante de quien estaba, cuando Abraham logra liberar a su sobrino Lot, se encuentra con un personaje muy particular. Y cuando Abraham logra discernir en su mente delante de quién estaba, Melquisedec, el rey de Salem, ciudad de paz, Jerusalén. Este Melquisedec, de cual habla Hebreos, que dice que es un sumo sacerdote para siempre, que no tuvo principio ni fin, que no tiene descendencia, y que Jesús es de la descendencia de este sumo sacerdote. Cuando Abraham entiende delante de quién él está, nadie le pide absolutamente nada, pero Abraham entiende que está delante de Dios, y él dice: apartaré mi diezmo, apartaré mi 10% de todo lo que tengo y te lo entregaré a ti. El diezmo existe desde antes de la ley, hermanos. El diezmo existe desde antes de la ley. ¿Y por qué? Porque fue una actitud de adoración. Fue un corazón humillado. Recordemos a esta mujer que llegó con un perfume de alabastro carísimo de París, que valía todo el salario de un año, y lo quebró en los pies de Jesús. Toda la gente que estaba presente vio esa ofrenda como una ofrenda insignificante y como un gran desperdicio. Pero Jesús la valoró y la atesoró tanto. Recordemos a esta anciana que dio una blanca, su único sustento, lo único que le quedaba. Y Jesús se detiene y dice: esta mujer ha dado más que todos ustedes. Recordemos a hombres y a mujeres que han entregado tanto, aún su propia vida, en adoración al Señor. Te voy a decir por qué. Porque el Cordero es digno del fruto de su sufrimiento, y nosotros somos el fruto del sufrimiento de Cristo. Estamos aquí y somos salvos porque Él sufrió por nosotros. Somos el fruto de su sufrimiento, y el Cordero es digno del fruto de su sufrimiento. ¿Cómo presentarse delante del Rey? Te presentas y lo entregas todo, porque sabes que Él es dueño y merecedor de todo. Hay mucho más que decir, pero lo vamos a dejar así. Ustedes son miembros de esta iglesia y saben que prácticamente nunca hablamos de finanzas, porque nuestro corazón no está ahí. Servimos a la iglesia por amor. Nadie recibe un salario, nadie recibe un sueldo, nadie recibe ni un solo peso. Al contrario, damos con mucho amor y con mucho corazón. No estamos pidiendo todo, porque no se trata de pedir todo, se trata de que tú determines en tu corazón. Así como esos sabios del oriente determinaron en su corazón y emprendieron ese viaje, hicieron todo lo que había en ellos para traer esta ofrenda y adorar. De eso se trata. Y ni siquiera estoy hablando de dinero. Estoy hablando de una actitud del corazón. Quiero invitarte a que te pongas de pie.
Jesús mismo dijo: si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tú tienes algo en contra de tu hermano, no la traigas, no la entregues. Primero ve y arregla esas cosas con tu hermano, porque eso es mayor adoración. Eso es mayor adoración. ¿De qué serviría tener una potencia económica demasiado fuerte y un corazón demasiado torcido como para reconocer quién es el Señor en nuestra vida? Justamente por eso hay algunos salmos que dicen: Señor, no me des todo, porque si me das todo yo me olvido de ti, yo me aparto. Pero seguros estamos que el Señor es soberano y Él es libre de dar. A muchos les ha dado la capacidad de hacer riquezas, gloria a Dios por ello. A otros les ha dado la capacidad de ser inteligentes, trabajar con sus propias manos, gloria a Dios por ello. En todo y en todos reconocemos al Señor como nuestro Rey y Salvador. ¿Cómo te presentas delante del Rey? Es algo que tú sabes. Señor, en esta tarde nos presentamos delante de ti, porque desde muy temprano dispusimos en nuestro corazón estar aquí. Hicimos todo lo necesario para llegar aquí y estar puntuales, cantarte, darte honra y darte gloria, porque tú lo mereces. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y quién somos nosotros para que seamos capaces de darte algo si todo es tuyo, Señor? Y solamente una pequeña parte de lo recibido de tu mano te damos. Jamás te ganaríamos a dar, pero hoy deseamos ser como estos sabios. Deseamos ofrendar de nuestro tiempo, deseamos ofrendar de nuestro servicio, deseamos ofrendar de nuestro corazón, deseamos ofrendar de nuestra adoración, aún de nuestros recursos. Deseamos ofrendar y deseamos que nuestras ofrendas sean útiles para tu obra, para tu reino, así como fueron útiles para ese viaje a Egipto, mientras la vida del rey era preservada en medio de un corazón iracundo y lleno de ira como el de Herodes, matando niños menores de 2 años. Señor, que lo que demos, porque nunca se ha tratado de cuánto, sino de la actitud del corazón, que lo que demos, que lo que ofrendemos sea agradable, sea honorable y sea gratamente bien recibido por ti. Que nuestra ofrenda pueda ser como la de Abel, no porque fuera mejor que la de Caín, no porque pudiera pesarse y se pudiera decir cuál era mejor entre una y otra, sino que simple y sencillamente lo que ofrezcamos pueda encontrar agrado en ti, Señor. Y si por alguna razón nuestra ofrenda no llega a encontrar agrado en ti, Señor, no permitas que nuestro corazón se turbe como el de Caín. Al contrario, déjanos volver a rectificar nuestro caminar y nuestra actitud de dar. Es nuestra oración, Señor, porque tú eres digno, porque el Rey de los cielos y de la tierra es digno. Y a ti te ofrecemos nuestra alabanza, nuestra honra y nuestra adoración. Amén. Amén.